Hola, ¿cómo están? Bueno, pensando, vamos a partir primero. Estoy tratando de acordarme qué es lo que recién dije en el otro video. Am, Como siempre, parto diciendo, no he hecho video hace tiempo porque la semana pasada mi hijo estuvo en break de otoño. Uy, se me olvidó las palabras. En un break de otoño que fue la semana entera y lógico que cuando mi hijo está acá yo no puedo hacer video porque se pausa todo. Y bueno, y después también estaba pensando que iba a hablar hoy día porque tengo una lista grande de los distintos temas de el mundo de las necesidades especiales que yo quiero tocar, pero al mismo tiempo siempre se me hace mucho más fácil conversar o hablar de las cosas que pasaron recientemente. Lógico porque están más frescas en mi cabeza. Y eso es porque yo no tengo un script, no estoy nada que yo estoy leyendo. Yo simplemente digo que qué es lo que yo voy a hablar hoy y me pongo a hablar. Y listo, y los videos no son editados, sino que me siento, elijo un tema y hablo bla 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 bla. Y aunque después pienso, oh, bueno, quizás podría haber hablado de esto y esto de otro. Pero es que así yo quiero que sean los videos. No quiero que sean con escrituras, ni planificados, ni editados, porque quiero que sean realistas, tal cual como soy yo. Así, sin editar, sin ediciones. Pero, bueno, el tema que voy a conversar hoy día son dos temas importantes y que van unidos uno al otro. Y que tiene que ver con la discriminación y también tiene que ver con la inclusión. Porque estas dos palabras son opuestas, ¿ok? Y yo no voy a estar hablando acá de qué está bien y qué está mal. Mi función no es estarle diciendo nada a nadie. Ya lo he dicho, qué es lo que tienen que hacer o cómo tienen que actuar. Cada uno toma sus propias decisiones y tiene que vivir con esas decisiones que han tomado y quizás aprender de ellas también. Pero hablando de la discriminación y de la inclusión. Porque en el mundo de las necesidades especiales siempre nos enfrentamos a los dos. Generalmente nos enfrentamos más a la discriminación que nada. Porque yo siempre he creído, y quizás justifico esto, porque siento que las personas que discriminan en cuanto a todo, ¿ok? Sea por cómo tú te ves, cómo tú luces, que si es que tú tienes un acento, no, si es que tú te ves distinto, si eres distinto, en fin, por cuánta cosa que se puede discriminar, yo creo que quizás tiene la base un poco al no haber estado expuestos a cosas distintas a cómo son ellos. ¿Okay? Y ahí es en donde yo digo que quizás viene porque yo justifico un poco eso. Porque tiene que ver con, por ejemplo, si tú vas a una oficina de un neurólogo, te vas a dar cuenta que hay miles de personas que atienden que van a una oficina de un neurólogo. Y es cierto que no todas las personas que van a la oficina del neurólogo tienen las mismas necesidades, pero todos van ahí porque necesitan la ayuda de un especialista. Entonces, cuando tú te empiezas a dar cuenta de que el mundo de las necesidades especiales no es un mundo aparte, es parte de la sociedad. Yo personalmente siento que no es una minoría, porque hay millones de personas en el mundo de las necesidades especiales a lo largo de este mundo. Yo creo que cuando tú te das cuenta de que está en el día a día, que quizás está más cerca de lo que tú crees, tú puedes empezar a ver las cosas de otra manera. Pero también entiendo que si nunca te ha tocado, quizás es mucho más difícil darse cuenta de que nosotros, por eso digo, la discriminación con la inclusión van juntas. Porque si no nos hemos dado cuenta de que esto existe o no nos hemos asegurado de rodearnos de cosas que sean distintas a nosotros, es mucho más fácil inclinarnos hacia la parte de la discriminación y no de la inclusión. Quizás no a propósito, quizás sin con un sentido que realmente se quiera hacer una discriminación, pero quizás por un desconocimiento. Y es como yo, por ejemplo, lógico que puedo y voy a hablar de mí. Cuando yo era pequeña, y creciendo, tuve la verdad es que hoy en día siento que la fortuna y la ventaja de haber estado expuesta a muchas cosas. Desde la música, desde las vestimentas, quizás en la época y en el lugar donde me tocó crecer, vi mucha diversidad. Por ejemplo, los dibujos animados eran de distintas partes del mundo. Yo veía anime
y esto es en los principios de los 80, yo veía series japonesas, series coreanas, dibujos animados en francés. Y es como para poder darte un poco de la idea de cuán nutrida fue mi infancia. Y quizás por eso a mí siempre se me ha hecho más fácil aceptar todo lo que es distinto. Quizás también es porque yo también soy distinta, ¿no? Porque fui muy nutrida en ese sentido. Cosas en inglés, cosas en español, cosas en francés y en distintos idiomas. Entonces todo eso siempre me ha traído porque fue como naturalmente expuesto en mí. Pero al mismo tiempo yo entiendo que, aunque eso fue muy expuesto en mí, por ejemplo, cuando yo estaba creciendo en la escuela a la que yo iba, no habían niños que eran distintos. Y me refiero a niños con necesidades especiales. Porque cuando yo estaba creciendo, yo sé que en esa época, 30 años atrás o más, generalmente en muchas partes del mundo habían escuelas que eran específicas para las necesidades especiales. Eran escuelas en donde eran desarrolladas y eran solamente para niños con necesidades especiales. Entonces todos estos niños no iban a las escuelas con todo el resto de los niños. Yo jamás en mi escuela vi niños, por ejemplo, con síndrome de Down, porque siento que es uno de los síndromes que generalmente se han utilizado a lo largo del mundo porque es mucho más factible de que la gente los pueda reconocer. Claro, hoy en día como han cambiado las cosas y hay muchas más cosas genéticas que hoy en día sabemos y otro tipo de cosas que antes no se sabía, por ejemplo el autismo. Entonces, siento de que también, aunque yo fui muy expuesta a otras cosas, al mundo de las necesidades especiales no lo fui. Y fue porque es como la sociedad se desarrollaba. Y no puedo hacer una crítica a eso porque es como me tocó vivir a mí. Pero siento que hoy en día las cosas han cambiado tanto y es cierto que han cambiado para mejor en muchas partes del mundo. Pero también hay mucho trabajo que hacer. Porque al mismo tiempo de que si a mí, por ejemplo, no me hubiera tocado el viaje de las necesidades especiales que nosotros estamos haciendo, todo esto aún todavía, quizás seguiría todo esto siendo desconocido para mí. Y por ejemplo, una de las cosas que yo hoy en día me doy tanto cuenta de que cuando antes tú ibas al supermercado y te dabas cuenta que quizás había un niño llorando, gritando, y tú decías, ay, bueno, es un niño teniendo una pataleta. Hoy en día yo pienso, quizás es un niño que tiene autismo. Lo mismo, yo me acuerdo 20 años atrás, yendo de vacaciones, viajando en el avión y a cuánto no nos ha tocado, ¿no? De que va un niño, un bebé llorando en el avión y todos decimos, ay, ¿por qué ese padre no puede hacer algo? Pero es que cuando tú te conviertes en padre y más cuando tienes ahora un hijo con necesidades especiales, tú te das cuenta que hay tantos pasos, tantos layers en esto y que es tan fácil a veces discriminar sin darnos cuenta de que estamos discriminando. Y eso tiene que ver con esta polaridad de la vida, ¿no? De que si a nosotros mismos, nosotros nos encargamos de exponernos, de rodearnos de cosas que sean distintas, es mucho más fácil de darnos cuenta de que hay tanto más allá que nosotros no nos hemos dado cuenta. Y lógico que también tiene que ver con, no solamente con el mundo de las necesidades especiales, sino que yo siempre digo, cuando las personas deciden discriminar porque es una decisión, a nadie se le obliga a hacer esto. Y es lo mismo con la inclusión. A nadie se le obliga incluir. Yo creo de que cuando ya nos damos cuenta, por ejemplo, en una catástrofe, ¿ok? Y siempre les digo esto a muchas personas. Cuando nos enfrentamos a una catástrofe, pero bueno, estoy hablando de una cosa grande, por ejemplo, un accidente de tráfico, o por ejemplo un incendio, algo que se te incendie tu casa o quizás un lugar grande, ahí nos damos cuenta de que si nosotros somos los que estamos en esa situación, por ejemplo, es mi casa la que está en un incendio o fui yo la que estoy atrapada en un carro en un accidente de automovilístico y viene alguien a ayudarme, a mí no me va a importar su capacidad física, su discapacidad física, no me va a importar su capacidad cognitiva, no me va a importar si es que tiene un acento o no, no me va a importar cuáles son sus decisiones en su vida, qué es lo que ha hecho bien o qué es lo que ha hecho mal, porque ya al venir a ayudarme, yo voy a estar agradecida con la vida, con Dios, con
esto pueda haber en este mundo, porque va a haber alguien que me va a haber ayudado y se va a pagar. Y ahí es cuando yo creo que nos damos realmente cuenta de que por eso que la discriminación y la inclusión van tan cerca. Porque cuando tú dejas de dejar de preocuparte todas esas cosas que te enfocabas, que nos hacían distintos, enfocarte en todas las diferencias, que si la persona tiene acento o no, de dónde viene, hacia dónde va, y en fin, cuánta cosa podemos utilizar para poder discriminar, que en fin es hacer es hacer prevalente las diferencias. Tú puedes realmente empezar a vivir una vida inclusive inclusiva, en donde tú realmente puedas acoger a las personas tal cual como son. Y yo creo que eso es lo que nosotros necesitamos en este mundo, especialmente en el mundo de las necesidades especiales, que es mucho más fácil que sean discriminados, no necesariamente a propósito, pero en la medida en que no se piense que cuando se hacen los edificios que se les dé acceso a todos, que cuando se hagan actividades sociales que a todos se les incluyan, que en las escuelas, que todos los niños tengan derecho a ir a las mismas escuelas, para que esos mismos niños puedan estar expuestos a que todos los niños son distintos, que no solamente al que le falta un brazo va a tener que ir a una escuela especial, sino que también tienen el mismo derecho de ir a las mismas escuelas de aquellos que sí tienen sus dos brazos. Lo mismo que con las características físicas o quizás con la parte cognitiva. Todos los niños tienen derecho a lo mismo. Entonces es un llamado a los padres de, por ejemplo, que si tú tienes en tu hijo, vas a invitar a los niños de la sala de clases a un cumpleaños. No solamente invites a aquellos que son sus amigos, invita a la clase entera. Y especialmente si es que hay algún niño con necesidades especiales, inclúyelo, invítalo. Aunque quizás ese niño no vaya a poder ir a la fiesta, yo sé que esos padres van a agradecer de que tú hiciste el esfuerzo para invitar al niño, pero también tú le vas a estar educando algo a tu hijo, que es la inclusión, y no lo contrario. Entonces yo creo que en la medida en donde todos nos demos cuenta de que en cualquier minuto a nosotros nos cambia la vida, me cambió a mí, te puede cambiar a ti, si es que ya no te ha cambiado, y yo creo que en la medida en que nos damos cuenta que cuando yo soy importante, tú eres importante y todos son importantes, es ahí cuando realmente podemos hacer un mundo inclusivo. Y si tú estás viendo este video y tú eres distinto y te han discriminado por la forma en que tú eres, la forma en que tú te ves, si es que tú tienes un acento, de dónde vienes, dónde vas, el color de tu piel, por tus ideologías, por si tienes religión o no tienes religión, sé y quiero que sepas de que no estás solo. No solamente yo, sino que millones de personas en este mundo que somos inclusivos y que aceptamos a todos tal cual como son, no por lo que tienen y lo que no tienen. Y eso yo creo que se tiene que entender a grandes rasgos. Así que bueno, ese es el mensaje que tengo para hoy y cuídense, que tengan un bonito día.